Bueno, este video lo grabo porque a pesar de que hay muchos recursos que ya se hicieron respecto a todo este tema de la guerra entre Palestina e Israel, cómo los cristianos deberíamos pensar al respecto, creo que hay mucho contenido muy bueno que nos muestra que no debemos tomar el lado de ningún bando, que es importante ser sabios, no dar apoyo ciego a un bando o el otro, porque no es bíblico, no es a lo que Dios nos está llamando, no es una forma de predicar el Evangelio ni de esparcir el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. Eh, Sin embargo, creo que esto es una muy buena oportunidad, no solo para hablar de lo que es una guerra actual en el antiguo Medio Oriente, sino de cómo los cristianos debemos en sí pensar de la guerra en este mundo. Porque guerra vamos a encontrar cuando termine esta guerra, la guerra va a continuar hasta que se acabe el mundo. Es inevitable, nos guste o no nos guste, la guerra ha sido una parte de la historia humana desde la caída hasta la restauración de todo en la nueva creación. Más allá de buscar redundar sobre la guerra de Israel y Palestina, me gustaría dar un recurso para que los cristianos tengamos un entendimiento y un pensamiento bíblico de cómo como cristianos, como personas bajo la autoridad y suficiencia de la escritura, deberíamos pensar respecto a la guerra en general. Cuando se acabe esta guerra y venga otra guerra, vamos a volver a dividirnos en bandos, vamos a apoyar un bando o el otro bando, vamos a ignorarlo, como ignoramos muchas de las guerras, excepto esta porque tiene eh, el nombre de Israel, la tierra de Palestina, que asociamos de muchas formas con la Biblia de la tierra prometida, etcétera. En primer lugar, simplemente para eh, entrar en el tema, es importante entender que lo que está sucediendo hoy en día entre Israel y Palestina no es una guerra especial. Es una guerra como cualquier otra guerra. Las guerras son parte de la historia humana. Y aunque nosotros hoy en día no hemos experimentado la guerra como las demás personas, las demás naciones, las demás civilizaciones a lo largo de la historia, que estaban constantemente en guerra, es importante entender que solo porque tenemos acá el nombre de Israel y en la Biblia escuchamos y leemos la palabra Israel, entonces estamos hablando de algo importante, de algo bíblico. Sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que Israel tiene un significado más allá de un territorio o de un pueblo étnico. Es el pueblo de Dios, principalmente Jesús, como el verdadero israelita, el verdadero pueblo de Dios, siendo él el cumplimiento de lo que es un pueblo obediente, un pueblo fiel. Un ejemplo claro de esto es Hechos 1. Después de la resurrección, Jesús pasa un tiempo con sus discípulos y le hacen una pregunta. Este es el versículo 6 del capítulo 1. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y la respuesta de Jesús es, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús,
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los discípulos, incluso después de la resurrección, tienen esta visión nacionalista, teocrática del reino de Dios. Ya tiene el Rey perfecto resucitado entre los muertos, tienen la victoria asegurada. Jesús no les dice que no va a restaurar el reino de Israel. Solo les dice no saben cuándo va a ser el tiempo. Les dice, sin embargo, que lo hará cuando ellos reciban el Espíritu Santo, siendo testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El reino empieza en Jerusalén como una semilla de mostaza y va expandiéndose y expandiéndose hasta los confines de la tierra. Vamos de Jerusalén hacia afuera, no de afuera hacia Jerusalén. La mentalidad del reino de Dios, ahora cumplido en Jesús, es universal, es ir hasta los fines de la tierra, es llevar el reino donde quiera que haya seres humanos, donde quiera que haya civilizaciones, donde quiera que haya personas para predicarles el Evangelio. El reino que salió de Jerusalén ahora llega hasta, en nuestro caso, América, Latinoamérica, Europa, África, Medio Oriente, Asia. Esa es la visión del reino. Así es como el reino está siendo restaurado mientras llega a su consumación con la destrucción de la antigua creación y de la nueva creación. El reino ya no se va a restaurar en una tierra o un territorio limitado, sino empieza y sale a los confines de la tierra. Donde quiera que haya verdaderos creyentes, donde quiera que haya iglesias locales establecidas, donde haya hermanos y hermanas cristianos que se reúnan a adorar a Dios corporativamente y que vivan el Evangelio. Ahí está el reino de Dios, el reino de Israel, el reino cumplido de todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento que se cumplen en Jesús. El conflicto entre Israel y Palestina no es una guerra santa, no es una guerra por cumplimiento profético. Todo lo opuesto, es simplemente una guerra más. Y sí, las guerras son terribles, pero no hay nada especial acerca de esta guerra. Hablando en términos bíblicos, como creyentes en Jesús y en que cumplió el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Ya el territorio que conocemos como Israel en el Antiguo Medio Oriente, fundado en 1948, no es la tierra prometida. No es a donde apunta la escritura del Nuevo Testamento. A que vayamos allá y que vayamos de todas las naciones allá. Nosotros somos testigos de que el Evangelio empezó en Jerusalén y se expandió hasta los confines de la tierra. Mucha gente utiliza Génesis 12 y las bendiciones de Abraham para decir que por eso es importante, porque todo el que bendiga será bendecido y todo el que maldiga será maldito. En el Nuevo Testamento mismo vemos la respuesta a esto. El cumplimiento de estas promesas es en Jesús. Jesús es el descendiente de Abraham, a través del cual todas las naciones son benditas. Versículo 8 de Gálatas 3 dice: en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano en el Evangelio de Abraham, diciendo: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto a Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque escrito está:
Maldito quien sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Versículo 13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que se colgaba en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Esto se cumple en Jesús. Él es el descendiente de Abraham en quien todas las naciones son benditas. Es por fe. Son aquellos descendientes de Abraham que son descendientes espirituales, conectados a él no por consanguineidad, sino porque tenemos la misma fe. Experimentamos la misma salvación, creemos en Dios y en sus promesas ahora cumplidas en Cristo. Y él va a hacer ese argumento también, que está hablando de descendencia, no de descendencias. Porque Jesús es la descendencia singular, particular de Abraham, en la que el cumplimiento último de todas las promesas a Abraham se da. Ya no es el pueblo de Israel físico, es Jesús. Y eso es importante que lo entendamos. Porque si no entendemos que esto se cumplió en Jesús, creeremos que hay un cumplimiento futuro de estas realidades. Y no es así. En él todos los que son unidos por fe a Cristo son unidos a Abraham, descendientes de Abraham de acuerdo a la promesa, no a la carne. Por eso Juan el Bautista puede decir, no pueden poner su esperanza en ser descendientes físicos de Abraham, porque él puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. Eso no es lo que salva, eso no es una garantía de nada. Lo que está hoy en Medio Oriente no está relacionado en ningún sentido con ningún cumplimiento profético, ni bíblico, ni apocalíptico. Es algo que ya pasó. Lo podemos ver incluso en cómo el Nuevo Testamento nos muestra el entendimiento de Abraham de las promesas que Dios le estaba haciendo. Capítulo 11, versículo 8 de Hebreos nos dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Una traducción más literal del griego es, él esperaba la ciudad celestial. Él veía y creyó en algo que Dios le iba a dar, que él mismo iba a diseñar y a construir. No simplemente un territorio físico, como bien podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento, vamos a heredar toda la tierra. No simplemente un pedacito de tierra chiquito, sino que cuando llegue la consumación de toda la obra de Jesús y venga a juzgar con justicia, a destruir este mundo pasajero y a traer la nueva creación, seremos herederos de todo eso. Por eso podemos decir, somos coherederos con Cristo. No solo de una tierra pequeñita, sino de todo el mundo. Todo apuntaba a algo mucho más grande. Mientras tanto, somos extranjeros. Somos peregrinos en esta tierra mientras llegamos a la tierra que nos pertenece, que vamos a heredar. Esa es la tierra prometida. Ese es el cumplimiento real de lo que la tierra prometida apuntaba a. Entonces, cuando vamos hoy en día a un territorio en el antiguo Medio Oriente, no estamos hablando de lo que Dios apunta a. Es más, como hemos visto, y si leen todo el libro de Hechos, van a ver que salimos de Jerusalén. Empezamos en Jerusalén, pero salimos de Jerusalén. Y el punto de la comunidad del nuevo pacto, de la iglesia, siempre fue ir hasta donde hubiera fronteras, hasta los confines de la tierra. Pablo quería ir a España, al completo lado occidental de Europa, porque necesitaban el evangelio como lo necesitaron todas las naciones. Hubo misioneros cristianos que fueron a India, a China, a todo tipo de lugares, porque
no creían en simplemente llamar personas y volver a un territorio del antiguo Medio Oriente. Dios mismo juzga a Jerusalén en el 70 con la destrucción del templo y de la ciudad en sí misma. Fue una destrucción completa. Fue bastante duro lo que sucedió ese año. Entonces, cuando hablamos de Israel y Palestina, no estamos hablando de nada importante y de nada trascendental. Estamos hablando de cualquier guerra. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, como cristianos, ¿qué deberíamos pensar de la guerra? Porque siempre va a haber guerra. Ya no hay guerras santas, no las hay. Las guerras de conquista que vemos en el Antiguo Testamento fueron las únicas guerras mandadas por Dios para conquistar un territorio. No tenemos revelación de ellas, de nada hacia futuro. Absolutamente de nada así. Pero siempre va a haber guerra. Y tristemente la guerra es algo horrible. La guerra es destructora, la guerra es despiadada, la guerra solo deja muerte y escombros y ruinas. Pero nosotros ahora somos personas que Dios ha salvado, que ha redimido para hacer nueva creación. Nos da una nueva naturaleza, una mente renovada, para que veamos más allá de lo que está bajo el sol, usando el lenguaje de Eclesiastés. Para que pensemos con la mente de Cristo, para que veamos la voluntad de Dios en todo. Y es bastante claro que la guerra no es buena. La guerra es mala por donde la pinten. Nosotros que hemos crecido en esta generación de la tecnología y de la información y el entretenimiento en particular, tenemos una perspectiva muy particular de la guerra. En la guerra siempre hay buenos y siempre hay malos. Ese es el propósito de la guerra. Simplemente los buenos peleando contra los malos y la gracia es que los buenos ganen. Y tenemos esa mentalidad en todo conflicto humano. Hay buenos y hay malos. La realidad bíblica es completamente lo opuesto. Cuando vamos al libro de Eclesiastés, vemos una realidad completamente diferente. En el capítulo 3 dice, versículo 8, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Bajo el sol, desde la perspectiva humana, eso sucede todo el tiempo. Y tristemente es parte de la historia humana. Es parte de la historia tanto así que en la era medieval el único derecho inalienable que tenían las personas o las civilizaciones o las pequeñas estados feudales era el derecho a la guerra, el jus bellum. No había un derecho a la vida, pero sí había un derecho a la guerra, porque la guerra se veía como algo necesario, y sí, lo veían desde una perspectiva medieval y lo justificaban diciendo, yo quiero expandirme, él quiere expandirse, o queremos tener conflicto, y Dios va a decir quién gana basado en quién gana. Pero era tan parte de la vida de ellos, la guerra y el conflicto, que tenían un derecho inalienable a poder hacer guerra cuando quisieran. Nadie podía negarle a alguien el derecho de hacer guerra, de empezar una guerra. No eran guerras masivas ni grandes como las que vemos hoy en día. Pero así de parte de la vida de la humanidad por tantos años ha sido esto, que no voy a
un mundo donde tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida, pero sí el derecho a la guerra. Ahora, cuando vamos al versículo 16, podemos ver algo muy claro. Dice, he visto algo más en esta vida, maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Realmente, bajo el sol, en este mundo, y siguiendo el patrón, por ejemplo, del libro de Daniel, donde los reinos humanos y los imperios humanos son como bestias salvajes, vemos que es todo lo contrario. No es lo que nos presentan en la televisión, no es lo que nos han presentado en las películas o en las novelas de la batalla del bien contra el mal. Cuando hablamos de guerra estamos hablando de maldad e injusticia por donde quiera que la pongamos. La guerra es mala por naturaleza. No hay nada bueno, porque todos los que ejercen justicia bajo el sol, sentencia bajo el sol, son malos y lo hacen de forma mala. No hay inocentes, no hay buenos versus malos, solo tenemos malos versus malos. Gente inocente muere en ambos bandos cuando hay una guerra. El triunfo de una guerra no es el triunfo del bueno o del malo, es el triunfo del más fuerte o del más estratégico o del que logró su objetivo. Ejemplo claro, la guerra en Rusia no va a parar hasta que Putin no, con Ucrania no va a parar hasta que Putin no esté satisfecho con lo que quiere. Pero eso no hace a los ucranianos más malos, más buenos, simplemente porque fueron atacados primeros. La verdad es que bajo nuestra perspectiva del siglo XXI, tan humanizada, en el sentido de tan influenciada por el humanismo y por esta visión del hombre humanista, no entendemos que esto era parte y es parte de la historia de la humanidad por miles y miles y miles de años. La razón por la que toda nación tiene un ejército es por la posibilidad de guerra, tanto ofensiva como defensiva. Nadie va a dejar de tener ejércitos, porque dejar de tener un ejército implica ser completamente vulnerables. Y nadie quiere eso, desde una perspectiva humana bajo el sol, porque esa es la única garantía que tenemos. Estamos bajo esta nación que tiene nuestras libertades, nos sometemos a ella para poder tener una vida más digna, ciertos derechos, y esperamos a cambio poder no estar constantemente en guerra, y si llega una guerra, tener una defensa contra los que somos parte de ciudadanos normales. Por eso tenemos ejército y por eso hay gente que quiere ir al ejército y por eso hay carreras militares. Pero si alguien nos ataca, ellos no son los malos, y si nosotros atacamos a alguien, eso no nos hace los malos. Todo bando es malo porque este mundo es injusto. Vivimos bajo el sol en un mundo injusto. No hay ninguna corte humana donde se ejerza verdadera justicia. Porque estamos corruptos por el pecado. Y eso es algo que como cristianos podemos ver y entender porque creemos en la caída del hombre. Por eso no hay buenos y malos, porque todos somos malos, todos caemos en Adán. Hay pecado. El pecado es una realidad que nos afecta a todos los seres humanos. No es imperfección, no es que fallamos, hay pecado y el pecado es malo y queremos lo malo. Queremos el beneficio propio sobre el beneficio comunitario. Así queramos disfrazarlo de como queramos disfrazarlo. La realidad es que al entender la caída entendemos que no hay buenos y malos. Hay causas más y menos nobles, a veces, pero siempre en la guerra todo es sucio y todo es malo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos científicos nazis no fueron
reclutados por superpotencias para un montón de proyectos científicos, muchísimos. No era una cuestión de moralidad ni de justicia, era una cuestión de evitar expansionismo. Las guerras no se pelean por causas nobles y morales, como usualmente nos enseñan y nos han mostrado que es. Todo lo contrario, las guerras son terribles y son despiadadas. Y han estado desde la caída del hombre y van a estar hasta el fin del tiempo. Eso es algo que tenemos que entender como cristianos. Hay guerras que son mucho más televisadas, porque les damos mucha importancia, ya sea porque en este caso tenemos una perspectiva en parte bíblica, en parte sionista, y una perspectiva completamente marxista, que son dos movimientos muy grandes en el pensamiento humano, que chocan, y por eso tanto los de el pensamiento marxista como los del pensamiento sionista, entre comillas bíblico, televisan tanto esta guerra, pero la realidad es que esto pasa en toda guerra, y hay guerras que han pasado por décadas, donde cientos de miles de niños han muerto, donde cientos de miles, hasta millones de personas han muerto. Si titulamos toda una gran cantidad de muertes como genocidio, entonces toda la historia es la historia de los genocidios. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Lo que sí es claro es que como cristianos tenemos que entender que si ambos bandos son malos, si ambos bandos son injustos, no están buscando sino sus intereses propios. A pesar de que hay mucho sufrimiento y dolor y gente inocente que muere en medio de las guerras, como cristianos no podemos apoyar a ningún bando. Porque nosotros estamos llamados a ser una nación santa. Nosotros somos el reino de Dios en la tierra. Y nosotros debemos ejercer la justicia de Dios. Pablo lo dice en Romanos 14 de una forma muy bonita. Dice: en Romanos 14, dice, versículo 16 del capítulo 14, en una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, y está hablando todo esto de si tomar algo o comer algo sacrificado a los ídolos es bueno o es malo, es cuestión de conciencia. Pero dice una cosa: el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo definimos justicia? Yendo al diccionario de la RAE a definir lo que es justicia, no. Pablo ha estado hablando por 14 capítulos de cómo somos justificados por fe. La justicia de la que estamos hablando es la justicia de la que ha hablado a lo largo de todos estos capítulos. Es la justicia que Jesús logró por nosotros en fe. Él vivió la vida perfecta, Él fue el sacrificio perfecto, Él fue el sustituto, Él propició la ira de Dios. Y por fe se nos imputa la justicia de Cristo. Esa es la justicia de la que está hablando. Nosotros ahora somos una nueva creación. Ahora somos habitados por el Espíritu Santo para vivir una vida acorde a la nueva humanidad, a la verdadera humanidad creada en Jesús. Ya no pensamos en estas categorías porque ya no estamos bajo el sol. En Jesús, el cielo y la tierra, que fueron separados por causa del pecado y el hombre, son reconciliados. Él es el puente que por su obra ha traído el cielo a la tierra. Esa es la justicia que logró por nosotros. Y ahora nosotros, como parte del cielo en la tierra, ejercemos la justicia que viene de Dios. Ahora ya podemos ir a Romanos 12 y entender qué es tener la mente de Cristo, qué es esta justicia que viene de lo alto. Y es no ser vengativos ni buscar pagar el mal por mal.
Dice, versículo 17 del capítulo 12, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, cuando vamos a un conflicto armado, nuestra mentalidad es de pacificadores. Está en las bienaventuranzas, benditos los pacificadores. Apoyar la guerra de un bando o del otro es todo lo opuesto a lo que Dios nos ha llamado. Nosotros estamos llamados a traer paz, a traer justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios, la que es por fe. A predicar el evangelio en medio de gente mala y mala que hace guerra. A orar por la salvación de ambos bandos, a orar por la salvación, porque la guerra acabe rápido, porque tan pocas personas como sea posible mueran, porque nosotros no queremos que muera el inocente. En Ezequiel Dios dice, Él no se deleita en la muerte del impío, Él no ve un placer, Él no tiene un placer, Él no siente placer en que en este mundo caído haya guerra y sufrimiento. Eso es lo que trajimos nosotros, eso no es algo que Dios disfruta, es una consecuencia del pecado. Él ejerce justicia y va a ejercer un juicio justo sobre todos los pecadores, ya sean justificados por fe o recibiendo la justicia completa de Él y su ira justa. Nosotros no podemos vengar y no estamos llamados a ser vengadores y no estamos llamados a apoyar guerras de un bando o del otro, porque estamos apoyando la justicia de este mundo y no la justicia que es de Dios. El reino de Dios, nosotros como ciudadanos de ese reino, como la representación del reino de Dios en la tierra, como ciudadanos del cielo en la tierra. Antes estamos llamados a buscar que esta gente vaya a Cristo y que vea la verdadera justicia, porque la justicia que ellos dan y la justicia que ellos ven es mala. La Biblia lo dice, Eclesiastés lo dice, bajo el sol todo esto es malo. Entonces lo que todos necesitan es el Evangelio. Y nosotros no deberíamos apoyar a ninguna persona que se muera, porque nosotros no deberíamos deleitarnos en la muerte de los impíos. Dios no lo hace, nosotros no deberíamos hacerlo. Nosotros no deberíamos ni siquiera determinar quién es bueno, quién es malo, quién es inocente o quién no, porque nosotros no somos Dios. Pero sí sabemos que todos necesitan el Evangelio. Y debemos orar porque tan poca gente como sea posible muera, porque la muerte es inevitable en una guerra. Pero tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones. Debemos orar porque esto acabe tan pronto como sea posible. Porque Dios en su misericordia ablande los corazones de roca pecaminosos de ambos bandos y decidan hacer tregua o lleguen a un acuerdo o haya una intervención internacional, lo que sea. No deberíamos deleitarnos y no deberíamos señalar bandos, porque a eso no nos ha llamado Dios, sino a paz y a buscar paz y a no pagar mal por mal, sino bien por mal. Si nos hacen mal, nosotros pagamos con bien, porque tenemos la justicia que viene de Dios, la justicia que nos ha sido imputada. Esa es la que vimos y esa es la que predicamos. Ese es el reino de Dios, la justicia de Dios. Y sabemos que somos el reino de Dios. Todo verdadero creyente ciudadano del reino de Dios. Nadie más. Ninguna nación, ningún grupo étnico. El reino de Dios son toda tribu, lengua, pueblo y nación. Todo. No hay mujer ni hombre, no hay judío ni gentil, todos somos uno en Cristo. Eso es Gálatas. No hay distinciones de sexo, de género, de etnia en el reino de los cielos. Todos tenemos el mismo nivel, la misma identidad, si estamos en Jesús.
Y aquí es donde entramos a los dos reinos. Nosotros somos el reino de Dios. Y las guerras que se pelean y lo que sucede, esto es parte del reino de la oscuridad, el reino del diablo, el reino del hombre. Acá estamos llamados a ser santos. Pedro dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos de este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Nosotros debemos ser un ejemplo del reino de Dios en la tierra. El reino de Dios en la tierra no es guerra. Nuestra guerra es una guerra espiritual contra este reino. No las guerras humanas que están en esta esfera. Versículo 9 de 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra guerra es contra este reino. Y nuestra única arma y nuestra única herramienta es el Evangelio. Porque solo el Evangelio puede penetrar las coyunturas, el alma y el espíritu, como lo pone el libro de Hebreos, y confrontar a alguien con la verdad para que se arrepienta y entre al reino de Dios. Esa es nuestra arma. Eso es lo que vemos en Efesios 6. Porque nuestra lucha, nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nosotros ya estamos en una guerra y deberíamos tener una mentalidad de guerra, no de las guerras que ocurren acá en esta esfera de la existencia. Porque la única forma de triunfar tanto en nuestras batallas personales contra el pecado, contra el mundo y contra los poderes espirituales malignos, es con el Evangelio, es con la palabra de Dios. Y la única forma de vencer el reino de las tinieblas es con el Evangelio, no apoyando guerras, no tomando bandos aquí, porque entonces estamos diciendo que estamos sirviendo a dos señores al mismo tiempo. Y Jesús lo dijo claramente, y lo dijo claramente a los fariseos. No se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. Un reino dividido contra sí mismo va a colapsar. Nosotros tenemos solo un Señor, un Padre, un Espíritu Santo. Servimos a Dios de una forma, renovamos nuestra mente para tener la mente de Cristo. Tenemos que quitarnos estas mentalidades de acá, porque venimos de acá a acá, y venimos con muchas ideas, muchas formas de pensar que son contrario a lo que Dios nos ha llamado a hacer como nueva creación. Jesús mismo lo dijo en su juicio. Lo confronta Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Versículo 33, capítulo 18 de Juan. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Y él dice, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Jesús no vino acá a hacer una guerra física. Él triunfó sin matar a nadie.
Él venció la muerte y el pecado dando su propia vida, no quitando la vida de los demás. Y deberíamos seguir ese ejemplo y tener esa misma mentalidad. La guerra no es buena, no hay héroes y villanos. El único héroe en la historia es Jesús. Y lo que Él logró en la cruz, dando su vida, humillándose a la muerte y muerte de cruz, es la redención de su pueblo. Es ser exaltado en gloria, ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tener un nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla, ya sea en esta realidad, en arrepentimiento, se doble, o en la realidad futura se doble en temor. Va a confesar que Jesús es Señor. No hay inocentes en guerras. Y estamos peleando una guerra para meternos en conflictos, en guerras que no nos incumben, porque eso no va a salvar a este mundo. Obtener un territorio en Medio Oriente no va a salvar a este mundo. El Evangelio salva personas. Y debemos tener fuertemente arraigada esa realidad. Y vestirnos de la armadura de Jesús, como está en Efesios, para combatir los poderes celestiales que causan estas guerras, porque este mundo está caído y necesita a Dios. Finalmente, entendiendo esto, podemos orar como Jesús nos pide que ore. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios que se hace en la tierra como en el cielo no es la voluntad en esta esfera del reino de la oscuridad. No hay sagrado versus secular. Todo acá es sagrado. Todo nuestro trabajo, todas nuestras familias, toda nuestra vida como ciudadanos de una nación, lo hacemos como ciudadanos del reino de Dios. Eso no es secular. Somos santos en todo lo que hacemos. Y si queremos mostrar cómo es la voluntad de Dios en una familia, en un trabajo, siendo ciudadanos de una nación, en un mundo caído, vamos a hacer la voluntad de Dios en la tierra. Porque solo a través de su reino, solo en nosotros, habitados por el Espíritu Santo, el cielo y la tierra son uno. Porque Jesús ya logró eso, ya reconcilió el mundo a sí mismo. Ya lo que perdimos en Eden ha sido relogrado, y no solo logrado de nuevo, sino logrado de forma superior. Nosotros debemos preocuparnos por ejercer la justicia de Dios en este mundo, porque somos ciudadanos del reino de Dios, no del reino del hombre. Somos extranjeros acá. Y como lo dijo, y como lo dice Pedro, debemos ser un ejemplo incluso cuando la gente dice que lo que hacemos es malo. De que ellos vean quién es nuestro Dios y a quién servimos. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, porque para ellos en esta realidad lo malo es bueno y lo bueno es malo. Por eso nos van a acusar de lo malo, porque ellos no entienden lo que es el verdadero bien. Todo es cuestión de perspectiva y de subjetividad. Todo es cuestión de no hacerle daño al prójimo. No hay una realidad de Dios a quien tenemos que rendirle de cuentas, a quien tenemos que servir, hechos a su imagen para ser reyes y sacerdotes, de reflejar quién Él es y gobernar de acuerdo a su ley y su instrucción. Eso no existe. Entonces, obviamente ellos van a ver nuestra forma de defender los valores familiares de Dios, la ética laboral de Dios, el uso de las finanzas de Dios. Todo eso lo van a ver como malo, como ineficiente. Pero pueden observar nuestras buenas obras, que son solo posibles porque somos habitados por el Espíritu Santo. Y esto es a lo que estamos llamados como cristianos, a vivir como ciudadanos del reino, como extranjeros y advenedizos, y a pelear la guerra que Dios nos llamó a pelear, que no es con armas de fuego, sino con el Evangelio.
Y esa es la meditación que quería hacer un poco para que renovemos nuestra mente y pensemos bíblicamente respecto a todas estas cosas. No sea que sigamos apoyando bandos. No vamos a apoyar ni a Ucrania, ni a Rusia, ni a Israel, ni a Palestina, ni a Siria, ni a Francia, ni a Estados Unidos, ni a nuestros propios países. La guerra es mala. No vamos a apoyar a las FARC o al gobierno colombiano. Ninguno de los dos es inocente, ninguno de los dos es bueno, ninguno de los dos está haciendo la voluntad de Dios. Jesús no vino al mundo para traer el evangelio social de reformación social donde todo es perfecto. Y tenemos simplemente gobiernos completamente funcionales y sociedades donde todo es amor y paz. Jesús vino al mundo a traer el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo, alegría en el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a ver y entender todas estas verdades.